La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, su pesquisador habitual. Y hoy tengo un tema que hace mucho que quiero hablar, desde hace casi un año, desde que apareció. Pero les voy a decir de qué se trata. Es el tema de la nueva política de la Iglesia con respecto a los homosexuales. Yo quise esperar, porque quise tener a alguien aquí, de la comunidad LGBT, para darle un poco más de, para dar su perspectiva, la perspectiva de ellos, ya que yo, por más que a los apologistas del internet les gusta decir que soy homosexual, no soy. Entonces yo no he pasado por lo que esta gente ha pasado. Entonces yo quería hacer eso y he invitado a muchos de la comunidad, y algunos no pudieron, otros no quisieron, otros, unos me dijeron que como eran parte del grupo de afirmación, un grupo que trata de que los LGBT se sientan como en casa, donde estén, ¿no? Que ellos pueden afirmar su posición, ya sea como mormones, como ex-mormones, o lo que fuera, pero también como homosexuales. Pero las personas con las que hablé de ese grupo dijeron no, porque no queremos cortar nuestros vínculos con la iglesia mormona, estamos trabajando con ella, entonces prefiero que no. Otras personas las he invitado y nunca respondieron, o si respondieron nunca me dieron una hora, y si me dieron una hora no se dio. Y yo entiendo, hay dificultades, ¿no? En la vida, hay cosas que pasan y uno no puede, simplemente no puede. Así que ya no quiero seguir esperando, porque como digo, esto ya fue hace un año que se dio el tema de la nueva política mormona con respecto a los LGBT y con respecto a sus hijos, que esa fue la parte más dañina de todo esto, ¿no? Que realmente daña a chicos que no tienen nada que ver. Pero voy a hablar más acerca de eso a medida que vaya leyendo la política y las respuestas de la iglesia y las consecuencias, lo que fue pasando después de que todo esto se dio, y con la perspectiva de 11 meses desde que sucedió esto. Pero bueno, en el manual de instrucciones, que es un libro que es solamente para los obispos y presidentes de estaca, ahí están todas las reglas sobre cómo excomulgar a la gente, cómo manejar un barrio, cosas que a los miembros comunes supuestamente no les incumbe. Y en ese manual hubo una actualización en noviembre del 2015, y dice lo siguiente: las siguientes ediciones al Manual 1 han sido aprobadas por el Concilio de la Primera Presidencia y el Quórum de los 12 Apóstoles para ser implementadas inmediatamente. En otras palabras, esto viene directamente de los profetas, videntes y reveladores de la Iglesia. Una nueva sección en el Manual número 1, sección 16, artículo 13, será agregada de la siguiente manera: hijos de padres viviendo en una relación del mismo sexo. Ese es el título. Un hijo natural o adoptado de un padre viviendo en una relación del mismo género, ya sea que estén casados o cohabitando, no puede recibir un nombre y una bendición. ¿Escucharon bien? El hijo de padres gay no puede recibir una bendición. Una bendición. ¿Cómo afecta a la iglesia que un bebé reciba un nombre y una bendición? Esa es definitivamente la parte más dolorosa de este cambio. Y eso es lo que ha hecho que tanta gente reaccione mal a esta nueva política. Porque se están metiendo con bebés, ¿no? Personas que no tienen absolutamente ninguna elección en todo este asunto. Esta oración suena tan cruel que es difícil entender qué podría haber pasado por la cabeza de la gente que escribió y aprobó esto. Continúa el artículo este. Un hijo natural o adoptado viviendo en una relación del mismo género, ya sea que la pareja esté casada o cohabitando, puede ser bautizado y confirmado, ordenado o recomendado para el servicio misional solo bajo las siguientes condiciones.
Un presidente de misión o destaca debe requerir autorización de la oficina de la primera presidencia para bautizar y confirmar, ordenar o recomendar para el servicio misional para el hijo de un padre que ha vivido o está viviendo en una relación del mismo género, cuando esté satisfecho por medio de una entrevista personal de que ambos de los siguientes requisitos se cumplan. 1. El hijo acepta y se compromete a vivir las enseñanzas y doctrinas de la Iglesia y repudia específicamente la práctica de cohabitación y casamiento del mismo género. ¿Saben quién más necesita permiso de la primera presidencia para bautizarse en la Iglesia? Las personas que han sido excomulgadas. Nadie más. Entonces estamos poniendo en la misma categoría a los hijos de homosexuales con las personas excomulgadas. Y tienen que tener 18 años para poder ser bendecidos en la iglesia, para poder ser bautizados. Esto también es muy cruel porque, según lo que dijo el mismo Christopherson en una explicación que ya vamos a leer más adelante, un miembro puede apoyar el matrimonio gay sin miedo de perder su buen estatus en la iglesia. Pero si uno es el hijo de tal pareja, entonces no puede hacerlo. La iglesia no solo requiere a miembros que cumplan todos los mandamientos que les impone, sino que también deben pensar como ellos quieren. La iglesia nos dice cómo debemos opinar acerca de ciertas cosas si queremos ser parte del grupo VIP de ellos, ¿no? Y si estoy equivocado en mi interpretación, me encantaría saber cómo. Pero no lo creo. Y esto es lo que estoy diciendo yo. Yo puedo decir, para mí, como mormón fiel, la homosexualidad está mal. Yo no voy a ser homosexual, no voy a participar en la homosexualidad, no me voy a casar, no voy a estar en un casamiento gay, en matrimonio gay. Pero si alguien más lo quiere hacer, eso a mí no me afecta, porque yo no siento que yo debo quitarles a ellos la libertad de escoger. ¿Y no es eso el plan supuestamente de Dios, de Jesucristo en la guerra de los cielos, que Satanás quería eliminar la libertad de la gente y Jesucristo no? Entonces, yo no quiero casarme o participar en un casamiento gay. Pero si yo no digo, yo repudio el casamiento gay y según yo, nadie debería participar en un casamiento gay, entonces yo no puedo ser parte de la iglesia. Al menos en el caso de los hijos de los homosexuales. Ellos tienen que repudiar el matrimonio gay, tienen que estar en contra, lo cual no se requiere de nadie más, honestamente. 2. El hijo debe ser de edad legal y no vivir con un padre que haya vivido o que actualmente viva en una relación de cohabitación o matrimonio del mismo género. O sea que mientras que un niño de una pareja gay puede ir a la iglesia, no puede ser bendecido, bautizado, recibir el sacerdocio o ir a una misión. Pero imagínense en el caso, por ejemplo, de alguien que es gay y vive con su pareja, ¿no? Pero sus hijos viven la mitad del tiempo con su papá, quien los lleva a la iglesia cada otro domingo cuando están con él. Ella no los lleva a la iglesia, pero no impide para nada que vayan cuando ellos quieran. Y no le molesta que se bauticen si eso es lo que los chicos quieren. Pero ahora, a causa de esta nueva regla, los chicos van a tener que ir a la iglesia por unos extra 10 años más antes de poder formar parte del grupo escogido. Por 10 años van a tener que explicar a todo el mundo que no son miembros porque la iglesia no les permitió bautizarse porque sus padres, no ellos, son gays. ¿Cómo puede sentirse un chico cuyo cerebro no se ha desarrollado por completo todavía al ser excluido de semejante manera? ¿Realmente piensan que va a poder razonar y entender la situación por la que lo es? No solo eso, sino que estos mismos chicos van a sentirse manchados por venir de padres gay, considerando que tal vez ellos mismos están dañados de alguna manera. Por eso digo que esta regla es cruel y no considera los sentimientos de personas reales, en situaciones complicadas pero comunes. Además, ¿qué pasa si el chico de 18 no puede mudarse de la casa por alguna razón económica o lo que fuera? En nuestros países latinoamericanos es costumbre de los hijos vivir con sus padres hasta una edad mucho mayor de 18 años. Eso quiere decir que esos adultos no van a poder bautizarse por más que quieran y sus padres estén de acuerdo. Otra cosa, en el manual número 1, número 6.7.2, dice, debe ser actualizado inmediatamente como sigue. Cuando un concilio disciplinario puede ser necesario por una transgresión seria
incluye, pero no está limitado, a el intento de asesinato, la violación forzada, el abuso sexual, el abuso al cónyuge, intento de daño físico serio a otros, adulterio, fornicación, relaciones homosexuales, especialmente cohabitación sexual, abandono deliberado de responsabilidades familiares, etc. Tal vez la Iglesia no esté diciendo que las relaciones homosexuales estén a la par con el intento de asesinato, la violación y el abuso físico, pero al ponerlo en una lista con esas cosas, les está diciendo a la gente que sí son iguales, que sí están a la par. Y el tener relaciones homosexuales es prácticamente lo mismo que intentar matar a alguien. Con razón la tasa de suicidios entre chicos gays es tan alta. Ahora, eso es cuando un concilio disciplinario puede ser necesario. No es obligatorio. Puede ser necesario. Pero cuando un concilio disciplinario es obligatorio. Y dice el manual, número 6.7.3, debe ser actualizado inmediatamente como sigue. Cuando un concilio disciplinario es obligatorio, en el caso de apostasía, de la manera que es usada aquí. Apostasía se refiere a un miembro que 1. Actúa repetidamente y en oposición clara, abierta y deliberada contra la Iglesia o sus líderes. Esta declaración es tan general que puede ser interpretada de mil maneras diferentes. A primera vista parece decir que si uno está en desacuerdo con los líderes de la Iglesia, uno es un apóstata y debe ser excomulgado. O sea, que tener una opinión contraria a la de los hermanos y mencionarlo en voz alta es la razón número 1 para ser expulsado de la Iglesia. No el fraude, no el abuso infantil, no el asesinato en masa, no, el estar en contra de los hermanos. Número 2. Continúa enseñando como doctrina de la Iglesia información que no es doctrina de la Iglesia después de haber sido corregido por su obispo o por una autoridad mayor. Esto también es confuso. Rock Waterman fue comulgado porque él mencionó públicamente cosas como que el bautismo frecuente es doctrinal, porque Brigham Young lo hizo y lo enseñó durante la Reforma Mormona, que los profetas, videntes y reveladores deberían profetizar, tener visiones y revelar, que la cerveza no va en contra de la palabra de sabiduría, porque José Smith en Doctrina y Convenios dijo que la cebada es para todo animal útil y para bebidas moderadas, así como también otros granos. Así que por enseñar la doctrina pura, como la llama él, Waterman fue excomulgado. Entonces, lo que los hermanos nos están diciendo no es que van a ser excomulgados por enseñar falsa doctrina, sino por enseñar doctrinas de la manera en que ellos la interpretan, aun si esas interpretaciones contradicen directamente lo que José Smith y Brigham Young enseñaron. Porque no me digan que lo que está enseñando Monson y sus amigos es lo que enseñó Brigham Young. Nada que ver. Además, ¿dónde queda la revelación personal en ese caso? No puedo tener revelación personal a menos que esté 100% de acuerdo con lo que dicen los líderes. 3. Continúa siguiendo las enseñanzas de sectas apóstatas, tales como las que enseñan el matrimonio plural, después de haber sido corregidos por su obispo o por una autoridad mayor. 4. Están en un matrimonio del mismo género. La iglesia puede definir lo que es apostasía como quiera. Es su iglesia, es su organización. Después de todo es un club privado con sus propias reglas. El problema es que la iglesia, al igual que todas las otras iglesias, reciben dinero del Estado que viene de los impuestos que todos pagamos. Si no quieren bautizar a alguien por pensar diferente, ok. Si quieren expulsar a alguien por pensar diferente, ok. Pero castigar y poner semejante estigma sobre alguien por seguir las leyes del país me parece un castigo innecesario y que más bien suena a rencor. Además, el matrimonio gay no es matrimonio del mismo género, es matrimonio del mismo sexo. Entiendo que la palabra sexo es guácala para la iglesia, pero género y sexo son dos cosas muy diferentes. 5. Se unen formalmente a otra iglesia y predican sus enseñanzas. Entonces, entendamos bien, si uno mata a alguien, si uno abusa de un niño, si uno le revienta a la esposa a patada, uno puede llegar a tener un tribunal, ¿no?, de disciplina. Pero si uno
está en un matrimonio del mismo género, debe tener un consejo disciplinario. O sea, ser homosexual y vivir en una pareja del mismo sexo, por más que sea una pareja amorosa, una pareja que cumple con todas las reglas del país, una pareja que ayuda a sus vecinos, una pareja que es un ejemplo de ciudadanía, de humanos, de seres humanos. Esa pareja es peor para la iglesia que un asesino. Porque un asesino puede no tener un tribunal disciplinario, pero una pareja homosexual lo debe tener. Continuemos. Después de que los cambios en el manual fueron publicados en la prensa, la iglesia trató de justificar sus acciones haciendo que Todd Christofferson, un apóstol de la iglesia, hiciera una entrevista con el vocero de la iglesia. Una entrevista que es obviamente practicada, editada y todo eso. Siendo que hasta ahora esta es la única respuesta oficial de la iglesia, voy a analizarla también y ver si la respuesta de Christofferson tiene tanto sentido como otros han dicho. Claro, la iglesia trató de justificar todo esto diciendo, nos están interpretando mal. Dejen que vamos a explicar lo que realmente quisimos decir. Y lo mandaron a Christofferson, que supuestamente, supongo yo que lo mandaron porque él tiene un hermano homosexual que vive en una pareja gay y quien es activo en la iglesia. Pero lo mandaron a él a hablar. El vocero dice, ¿cómo describe su papel como líder de la iglesia? Ted Christofferson. Las responsabilidades, por supuesto, incluyen asuntos administrativos, pero primero que nada es un ministerio. Y con mis colegas hemos viajado por el mundo en muchos lugares y en muchas circunstancias, haciendo lo que el Señor le pidió a Pedro que hiciera, alimentar sus ovejas. Y estas preguntas que son hechas, las entendemos. Son difíciles, nos llegan al corazón y son muy reales. Y esto se trata de familias, se trata de amor y especialmente el amor del Salvador y cómo Él quiere que la gente sea alimentada y elevada. Ok, esta primera pregunta es muy curiosa. Es como que la iglesia está tratando de decir que esta es una entrevista con un apóstol mormón como cualquier otra entrevista, ¿no? Y no es algo específico como respuesta a la tormenta que se les armó. Es como si estuviera hablando con un periodista de CNN o lo que fuera, ¿no? Además, Christofferson continuó diciendo que esto se trata de amor, pero no explica cómo alguien puede sentirse amado al ser excluido, específicamente. Y continúa. Y esta es la motivación que subraya nuestros esfuerzos. Vocero. El 5 de noviembre la iglesia hizo algunos cambios a su manual en relación al casamiento gay y a las normas respecto a los hijos de parejas gay. ¿Podría explicar por qué eso fue necesario? Y Christofferson dice, consideramos que el matrimonio gay es un pecado particularmente serio que requiere disciplina de la iglesia. Significa que debe haber una disciplina, pero no decimos cuál debe ser el resultado de esa disciplina, pero que es necesario en esos casos. Es una manera de eliminar cualquier duda que pueda existir. O sea, el que una pareja sea gay y se haya casado no quiere decir que van a ser excomulgados, pero igual tienen que pasar por un tribunal de disciplina, eso es obligatorio, en el que se les va a decir por qué el vivir con una persona a la que aman es un pecado. Y que lo que están haciendo es una abominación a la vista de Dios. Y más que ciertamente van a sufrir alguna consecuencia seria. Porque si no, ¿cómo se justifica que las iglesias permitan que una pareja que está viviendo en abierta rebelión contra sus enseñanzas, en apostasía, continúen con sus membresías intactas? Además, me parece que la iglesia no necesita expulsar a todas las parejas gay en su congregación para eliminar cualquier duda que pueda existir. Con solo decirlo es suficiente. Y continúa. Reconocemos que el matrimonio gay es legal en los Estados Unidos y que la gente tiene el derecho de hacerlo. Entendemos, pero no es un derecho que existe en la iglesia. Esa es la clarificación. Entonces, esta clarificación demuestra que esta iglesia es una organización preocupada 100% por lo que pasa en los Estados Unidos y no en el resto del mundo. Y digo esto porque en muchos países el matrimonio gay ha sido legal por años, pero una vez que se formalizó acá en Gringolandia, de repente se ven en la necesidad de actuar, urgentemente. El vocero pregunta, en los últimos años ha habido un todo
de la iglesia de aceptación hacia los que experiencian atracciones hacia el mismo sexo, y esta política parece ser bastante abrupta. ¿Qué originó este cambio en el manual? Buena pregunta. En cierto nivel es por preguntas que se hicieron en varias partes del mundo y en los Estados Unidos. Como dije anteriormente, con una simple declaración o con un artículo de fe añadido en su colección, podrían haber dejado bien en claro lo que querían decir. No hacía falta humillar a todo miembro gay en la congregación y mucho menos a sus hijos. Con la decisión de la Suprema Corte de este país, exacto, en este país, no en otros, tenemos una necesidad de distinguir entre lo que puede ser legal y lo que puede ser la ley del Señor. ¿Y cómo respondemos a esto? Entonces, ¿por qué los miembros de la iglesia que fuman, por ejemplo, lo cual es legal pero está en contra de las leyes del Señor, no son considerados apóstatas? Es una cuestión de ser claros, es una cuestión de entender lo que está bien y mal, es una cuestión de firmar las normas que no dan lugar a dudas o preguntas. Pensamos que es posible y obligatorio, como discípulos del Señor Jesucristo, no ceder en el tema del amor y entendimiento y ayuda y hermandad y servir y hacer todo lo que podamos por cualquiera, mientras que mantenemos los estándares que tenemos. Me parece que el Señor Christopher no entiende lo que significan las palabras amor, entendimiento, ayuda, hermandad, etc. Él sigue mencionando esas palabras, pero no explica cómo la actitud de la iglesia hacia los homosexuales es cualquiera de esas cosas. Es lo contrario a esa cosa. Ese fue el modelo del Salvador. Él siempre fue firme en lo que estaba bien y mal. Nunca disculpó o ignoró el pecado. Nunca lo redefinió. Nunca cambió de opinión. Tampoco nunca le dijo a nadie que se fuera de su presencia porque eran gays. De hecho, él aceptó y defendió a las rameras, fornicadoras y a todas las personas que no eran aceptadas por el mundo. Su actitud de inclusión fue lo que hizo un cambio en ellos, aunque obviamente los homosexuales no van a dejar de ser homosexuales porque alguien sea cariñoso con ellos. Como estoy diciendo, mostremos amor. Bueno, eso no los va a cambiar. Pero lo mismo, yo no voy a volverme blanco porque acepte el evangelio. Al menos podemos hacer que la vida de la gente sea un poco mejor al ofrecerles aceptación en vez de hacerlos sentir más miserables de lo que la sociedad ya los hace sentir. Cuando los mormones dicen, el pecado nunca fue felicidad, y a mí me dicen, hay varios, me comentan en el blog constantemente, de que los homosexuales, aunque ellos usan otras palabras, mucho más desubicadas y muy poco cristianas, cuando los homosexuales son miserables, los homosexuales no pueden ser felices, me dicen. Bueno, si yo vivo en un lugar en el que por ser lo que soy, constantemente me dicen que me voy a ir al infierno, que soy una abominación, que tengo que cambiar, que estoy en rebeldía, que soy una apóstata, por supuesto que no voy a ser feliz. Pero si yo vivo en un lugar en el que soy aceptado, no hay ninguna razón por la que yo no voy a ser feliz. Y yo entiendo lo que ellos tratan de decir. Los homosexuales no pueden ser felices porque están viviendo en contra de los mandamientos de Dios. Y yo sé que varios me van a sacar escrituras de la Biblia, pero no hay ningún mandamiento, por más que uno crea y sea fiel cristiano, no hay ningún mandamiento que diga que la persona no puede vivir en una pareja gay. En ninguna parte dice eso. Y si lo dice, es una interpretación. Están en el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento también hay cosas acerca de apedrear a las rameras. Y también en el Antiguo Testamento dice que a los homosexuales hay que apedrearlos y matarlos, pero no lo hacemos a eso. Entonces, nosotros elegimos la parte de la Biblia que más nos conviene y que nos gusta, e ignoramos el resto. Continuando. En mi opinión, eso es lo que El Salvador haría. Era lo que era y es lo que es. Y allí estamos. Pero su compasión, por supuesto, fue ejemplar. Qué ironía que usa la palabra compasión aquí. Cuando esta nueva política ha creado tanta intolerancia. ¿No? Y continúa. Y su deseo y voluntad y esfuerzos de mantener, de sanar, de bendecir, de elevar, de traer a la gente hacia el camino que lleva a la felicidad, nunca se detuvo. Y allí estamos. No vamos a parar eso. No vamos a dejar de ayudar a la gente a lograr la felicidad. Y sabemos que el pecado no lo es.
Ahí está lo que estaba diciendo, ¿no? Ahora, a ver si ya entiendo. Si yo fuera homosexual y al aceptar quién soy, al casarme con alguien de mi mismo sexo que me hace más feliz de lo que he sido jamás en mi vida, entonces Christopher me está diciendo que aunque crea que soy feliz, en realidad no lo soy. Me está diciendo que al hacerme sentir miserable a mí y a mis hijos por ser quien soy, es el verdadero significado de la felicidad. Esta oración no tiene absolutamente ningún sentido. Y continúa, así que vamos a mantenernos firmes allí porque no queremos confundir a la gente. No es bondad el confundir a la gente y llevarlos a cualquier mal entendimiento de lo que es verdadero, de lo que está bien y mal, de lo que lleva a Cristo y lo que nos aleja de Cristo. A pesar de que yo no soy creyente, y se lo admito, casi nunca lo hice, yo puedo afirmar por experiencia propia al conversar con mis muchos amigos gay, que la gran mayoría de ellos se sienten muy cerca de Cristo. A pesar de que viven su vida gay como nosotros vivimos nuestra vida heterosexual. Una cosa no afecta a la otra. El hecho de que el hermano del señor Christopher es un hombre gay que vive con su pareja y que es activo en la iglesia, le debería ser prueba suficiente que el vivir en una relación gay no hace a nadie infeliz ni aleja a nadie de Cristo, a menos que uno tenga que lidiar con intolerantes como este. Entonces ahí sí, uno ya no quiere saber nada con la iglesia. Vocero, entonces, ¿por qué los hijos de estas parejas son un problema? Buena pregunta. Y horrible respuesta, ya van a ver. Respondiendo a tu pregunta, sí, ¿no? Porque cuando te pregunto eso la primera vez lo ignoraste. Déjame decir, no hablo solo como un apóstol en la iglesia, sino como un esposo, como un padre y como un abuelo. Y como otros de esos, en esos llamamientos tan difíciles, tengo compasión y entendimiento. Así que esta política es resultado de esa compasión, de un deseo de proteger a los niños en su inocencia y en sus años tempranos. Si el Mr. Christopherson acá piensa que ser homosexual es tan horrible y que la iglesia y su evangelio ofrecen un refugio contra semejante maldad, ¿no tendría sentido que esos niños fueran aceptados y bautizados con mayor prioridad que el resto? Después de todo, al bautizarse, uno supuestamente recibe la compañía constante del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a distinguir el bien del mal. Entonces, si la homosexualidad es tan horrible, yo al bautizarme en la iglesia y al traer el Espíritu Santo me voy a dar cuenta que lo que mi mami y mi papi hacen está mal, o mi mami y mi mami, o mi papi y mi papi, ¿no? Pero no, los echamos, los sacamos de encima. Continúa. Cuando, por ejemplo, hay una bendición formal del niño en la iglesia, lo que pasa cuando el niño tiene padres que son miembros de la iglesia, causa varias cosas. Primero, un registro de membresía en la iglesia. Una bendición en la iglesia no implica membresía en la iglesia. No me puede decir eso. O sea, en la cara me está mintiendo. El bautismo, sí. Una asignación de maestros orientadores, una expectativa de que van a atender a la primaria y otras organizaciones de la iglesia, y eso no va a ser algo apropiado en una familia donde están viviendo como niños, donde los padres son del mismo sexo. Es cierto que esto puede pasar, pero ¿qué pasa entonces con gente que quiere que su hijo vaya a la iglesia? Que ellos mismos quieren ir a la iglesia, como el hermano de esta bestia. ¿Qué pasa entonces con esa gente? ¿No se le puede dar la oportunidad de elegir? No se le puede dar la oportunidad de elegir. No queremos que existan los conflictos que eso va a causar, que pueden causar, no que van a causar. El señor Christopher está haciendo un argumento de hombre de paja, y déjeme que le explico lo que significa, porque suena mal, al menos en Argentina. Está respondiendo a una preocupación que nadie se hace. ¿Sí? Eso es un hombre de paja. Es cuando yo ataco no a una persona real, sino a un espantapájaro. Ok, ataque a la persona real, ataque al verdadero problema, no al problema que usted se ha inventado. Los niños necesitan permiso de los padres para bautizarse. Entonces, el miedo es que de repente los padres no quieran que sus hijos vayan a la iglesia después de haber consentido que recibieran las charlas, ¿no? Que se bautizaran y todo eso. Ese es el miedo. Porque, de nuevo, están ellos haciendo la decisión por el chico, están ellos haciendo la decisión por los padres. No le están dando la opción.
Y si van a ser tan cuidadosos, entonces, ¿por qué bautizamos a gente con 6 charlos nomás, que van a la iglesia 2 domingos y listo? Gente que no sabe nada de la iglesia. ¿Por qué no hacemos como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, que uno tiene que ir a la iglesia por mucho tiempo, conocer bien la iglesia, ser un maestro y recién entonces bautizarse? Pero no. Al resto lo bautizamos a los 8 años, al resto lo bautizamos con 2 charlas, pero los hijos homosexuales, no. Ellos no pueden elegir. No queremos que el niño tenga que lidiar con problemas que pueden presentarse en el que los padres se sientan de una manera y las expectativas de la iglesia son diferentes. Y lo mismo con las otras ordenanzas, como el bautismo y más. Hay tiempo para ello cuando el niño llegue a la mayoría de edad y con los años sientan que eso es lo que quieren hacer y puedan hacer una decisión informada y consciente. Exacto, aquí está el problema. Cuando yo me bauticé, mi papá católico estaba completamente opuesto. Mi mamá adventista no se negó que lo hiciera, pero sus creencias eran obviamente diferentes e iban a crear fricción con las mías. Y sin embargo, a nadie le importaron los problemas que mi membresía en la iglesia a la tierna edad de 11 años iban a causar en mi casa. A nadie le importó, no tenía ningún apoyo en mi casa. Yo caminaba 20 cuadras de subida a la iglesia, solo, pero eso nunca fue un problema para la iglesia. Pero si mis padres hubieran consentido, me hubieran llevado a la iglesia e ido a buscarme, eso por alguna razón es inaceptable. Yo estoy completamente de acuerdo con Christopherson de que los niños deben bautizarse cuando sean adultos y sepan que eso es lo que quieren hacer. Pero en realidad ningún niño en la iglesia se le da esa oportunidad. Cuando un chico de 8 años no se bautiza a los 8 años, ¿qué pasa? La familia queda mal, están pensando qué está pasando acá. ¿Por qué ese chico no se está bautizando? ¿Ah? Hay un estigma. El chico se tiene que bautizar a los 8 años. Pero de repente acá dicen, no, que esperen hasta una edad adulta. Van a tener la oportunidad a la edad adulta. Entonces lo que él está haciendo acá, está admitiendo que el bautismo a los 8 años no es necesario. Acá en la iglesia de bebé a uno se le enseña que tiene que ser bautizado. Y se le enseña a repetir el versito del testimonio, repetir y repetir hasta que uno se lo crea. Como el video ese del guante del testimonio que puse, ¿no? ¿Por qué no dejar que estos chicos lleguen a una edad adulta y entonces darle la oportunidad de que bauticen si eso es lo que quieren? Esto como mínimo es un doble estándar de la iglesia. Están reconociendo que el bautismo no es tan importante, que uno debería esperar hasta los 18, pero no se lo permiten a la mayoría de los niños de la iglesia. Nada se pierde al final, si eso es lo que quieren hacer, y mientras tanto no están en una posición en la que van a haber dificultades y conflictos que vayan a afectar su crecimiento en estos años tiernos. Nada se pierde, excepto que van a sentirse diferentes al resto y como miembros de segunda clase durante sus años de desarrollo más cruciales. El daño que esto le puede hacer a la psique de una persona es algo que obviamente los hermanos no pueden entender. Ellos nunca han estado en esa situación, no saben. Pero ¿por qué lo entenderían si ellos son hombres de negocio, no trabajadores sociales, psicólogos, pastores entrenados? ¿Qué van a saber? La situación con las familias polígamas, por ejemplo, y con parejas del mismo sexo tienen un paralelo. Por generaciones hemos tenido ese mismo tipo de normas respecto a los hijos de familias polígamas, pero no vamos a realizar estas ordenanzas mientras están en esa situación hasta que tengan una mayoría de edad. Y esa es la misma situación que tenemos aquí. Así que es algo con lo que hemos lidiado en nuestra historia. Es una práctica que es análoga y que ha sido el caso por muchas generaciones. Esta es una explicación que no solamente no explica nada, sino que la embarra. Si un niño polígamo rechaza a su familia y quiere bautizarse en la iglesia, no puede, lo cual ignora la libertad de escoger del individuo. Además, la poligamia es algo que estas personas hacen porque fue enseñada por José y por Brigham Young. Están siguiendo los principios de la iglesia. Young dijo que si alguno de ustedes niega la pluralidad de esposas y continúan haciéndolo, les prometo que van a ser malditos o maldecidos. ¿Por qué entonces son castigados por creer en algo que el profeta fundador enseñó?
El vocero pregunta, ¿hay también requerimientos provisionales para la persona que ha llegado a la edad de madurez y que tal vez quiere servir una misión en la iglesia, pero que viene de una relación del mismo sexo? Hay un requerimiento que rechazan el ideal del matrimonio gay. No rechazan a sus padres, pero al matrimonio gay. ¿Cuál es la teoría detrás de todo esto? ¿Ven la diferencia? No estoy rechazando a mis padres, estoy rechazando todo lo que ellos creen. De nuevo, este es el paralelo con la poligamia. Cuando se viene de una familia polígama y quiere servir una misión, tiene que quedar claro que eso está mal y que no puede seguirse. Rechazan la práctica del matrimonio plural y es el mismo caso aquí. Rechazan el pecado, es una mejor manera de decirlo, como lo hace la Iglesia con respecto al matrimonio gay. Así que rechazarán no a los padres, sino a la práctica. El hecho de que compare los matrimonios gay con los matrimonios polígamos no responde a la pregunta. ¿Cuál es la teoría? Además, al rechazar al matrimonio gay, cuando eso es algo fundamental en la personalidad de mis padres, por ejemplo, ¿cómo puedo estar rechazando a la institución o al pecado, como dice Christopherson, y no a mis padres? Es como si le dijera a mi hijo, no te odio, pero odio que seas rubio porque lo considero un pecado. ¡Es estúpido! Vocero. Ha habido mucha atención al intento por parte de la Iglesia de ser justo con todos. La idea de justicia para todos es una frase que se usa mucho. ¿Cómo funciona esta noción de justicia para todos en relación a la atracción al mismo sexo y cómo encaja en esta conversación en particular? Consistentemente, estas son dos caras de una misma moneda. Por un lado, hemos trabajado con otros y lo continuaremos haciendo para proteger los derechos y empleos y ese tipo de cosas para todos. Ok, está hablando de cómo la Iglesia trató de ayudar a pasar una ley, no trató de ayudar, lo hizo, a pasar una ley. Ahora sabemos bien que la Iglesia está completamente embarrada hasta las rodillas con la política del país y del Estado, porque como lo muestra, ¿no?, el video de los Mormon Leaks. La Iglesia y la política están mano a mano. Pero, la Iglesia ayudó entonces a pasar esta ley que permitía que los gays tuvieran empleo, casa y ¿qué más? Empleo y vivienda, ¿no? Excepto si los gays tratan de conseguir empleo o casa que le pertenece a la Iglesia. Ahí los pobres están sin suerte. Y en un estado como Utah, donde la Iglesia controla un gran porcentaje de las empresas locales, los LGBT van a tener que abrir sus propios negocios si quieren trabajar. O trabajar en bares, o cosas así que saben que no tienen nada que ver con la Iglesia. Por otro lado, hay que haber un respeto y reconocimiento de una comunidad religiosa para establecer sus estándares, para poder vivir de acuerdo a sus propias doctrinas con respecto al matrimonio en ese caso. Entonces, la única manera de que la Iglesia va a poder vivir de acuerdo a la doctrina es rechazar a estos chicos. ¿Qué le impide a la Iglesia a que haga lo que quiera? ¿Por qué no puede aceptarlos? Porque no quiere. La Iglesia, por supuesto, no trata de practicar control mental. La gente tiene diferentes opiniones. Excepto que si los hijos de homosexuales, si ellos tratan de tener sus propias opiniones, no van a poder bautizarse en la Iglesia. Está en la regla. Y él está contradiciendo lo que dice la misma regla que ellos escribieron. Es solo un problema si es algo que se predica, y la gente predica en contra de la posición de la Iglesia, como ha sido manifestada repetidamente. Vocero. Hay otras ordenanzas como bendiciones de los enfermos cuando los bebés están enfermos. ¿Esta política también excluye ese tipo de bendiciones o es solo para hacerse miembro? Cuando estamos hablando de bendiciones al sacerdocio dado a aquellos que están enfermos, una bendición de guía, etc., eso es para todos, y esperamos que eso se haga a lo largo de la vida y con frecuencia, siempre que sea el deseo de los padres y del niño. En otras palabras, lo único que le negamos a la gente son las ordenanzas de salvación. Lo demás, eso es para cualquiera. A las ordenanzas que no tienen ningún efecto eterno, esas se las damos a que lo pida, y gratis también. Vocero. Así que si hay un abuelo, por ejemplo, que con el permiso de los padres quiere bendecir al nieto, eso estaría permitido al ser una bendición de salud. Ciertamente, cuando haya necesidad de bendiciones, de consejo, de cualquier tipo que pueda ser ofrecido, queremos hacerlo. Así que cuando me dicen que hay dos lados en este asunto que deben ser considerados, estoy de acuerdo. Hay un lado que discrimina a la gente y a sus hijos,
y hay un lado que está enfurecido por tal acción. No sé ustedes, pero yo prefiero estar en el lado de la compasión y no del lado de la discriminación. Ya he sufrido demasiada discriminación en este país por haber nacido marrón. Y no voy a empezar a hacer lo mismo con gente que nació diferente a mí. Ahora, después de esto, se reportaron un creciente número de suicidios en el estado de Utah, que es por supuesto 60% mormón. Varios han tratado de decir que los suicidios son de los no mormones. No, estos suicidios vienen de todos, mormones y no mormones, especialmente de chicos adolescentes homosexuales. Muchos han tratado de explicar que esto se debe a la altitud. Utah está en es un estado de mucha altitud y por lo tanto eso causa depresión y suicidios. Pero entonces, ¿por qué los suicidios están subiendo? Si esto fuera un problema de altitud, Utah no está subiendo, no se está haciendo más alto. Utah siempre ha sido de la misma altitud, entonces el número de suicidios siempre debería haber mantenido igual. Pero no, ahora hay más suicidios que antes. Y no solamente eso, Utah está subiendo en su número de suicidios en comparación con el resto del país. Entonces tiene que haber algo más. Puede llegar a ser la altitud, eso puede tener algo que ver, pero hay algo más. Después de los reportes de un aumento dramático de suicidios de jóvenes mormones gays en Utah, los apologistas están haciendo malabarismos mentales para justificar a la iglesia y culpar a las víctimas. Apologista profesional, maestro de BYU y Baldy del Internet, Dan Peterson, por ejemplo, se fue por la ruta de que el supuesto aumento de suicidios no debe ser real. Y Dan Peterson dice que quiero saber si realmente hubo un aumento en los números de suicidios de adolescentes mormones gays. También quiero saber si hay alguna evidencia sólida de que estos suicidios pueden ser atribuidos únicamente o en parte a las enseñanzas Sud, y específicamente a la reciente política de la Iglesia sobre los hijos menores de parejas del mismo sexo. ¿Y por qué estoy curioso? Estoy curioso porque las pseudoestadísticas que han sido explotadas en el pasado para promover agendas sociales e ideológicas, el supuesto aumento de abuso doméstico durante el domingo del Super Bowl es un caso sumamente instructivo. Es una especie de mundial de fútbol americano acá, el Super Bowl. Y porque este problema se parece mucho al tipo de tema en el que el pseudoestadísticas y tales explotaciones ocurren, falsas aserciones son tomadas como hechos y se convierten en conjeturas, sobre las cuales más falsas conjeturas se basan. La indignación moral le sigue, basado sobre hechos falsos, y las demandas santurronas se exigen. Ok, en otras palabras, si los chicos se están matando, tal vez no tenga nada que ver con la iglesia, así que podemos mirar para el otro lado sin sentirnos mal, básicamente. Cuando esta noticia de los suicidios fue reportada por primera vez, el Deseret News, que es el diario de la iglesia, trató de disminuir estos hechos diciendo que tal vez no eran tan malos como se decía ser. Wendy Montgomery, cofundadora de Mama Dragons, un grupo de madres mormonas con hijos gay, informó la semana pasada que le habían dicho que 32 jóvenes mormones LGBT habían muerto en suicidios desde el comienzo de noviembre. Esto, por supuesto, hace muchos años, ¿no? O sea, ahora serían muchos más. Las familias que hablaron con Montgomery sobre sus pérdidas pidieron privacidad. El Deseret News no ha podido verificar independientemente este número. Los expertos dicen que es imposible señalar con precisión las causas de cualquier suicidio porque, según muestran los estudios, nunca hay una sola razón. La semana pasada, durante una conferencia de afirmación, un grupo de apoyo LGBT mormón en Los Ángeles, Montgomery, quien es bien conocida en esa comunidad, reportó que 32 familias la habían contactado directamente sobre las muertes de hijos o hermanos. Dijo que la mayoría eran hombres, 27, pero 3 eran mujeres y 2 eran transexuales. El promedio de edad es 17. Todos tenían entre 14 y 20 años. Montgomery dijo que 26 de las muertes tomaron lugar en Utah, 4 en Idaho y 1 en Arizona y en el área de Nueva Inglaterra, que sería el norte, como Nueva York y Pensilvania. Oficiales del Departamento de Salud de Utah han podido confirmar 10 suicidios entre esas edades en Utah desde el comienzo de noviembre. Utah no tendrá un número final por algún tiempo, pero los números preliminares de noviembre y diciembre en la base de datos de los examinadores médicos de Utah muestra 25 muertes en total en el grupo entre 14 y 18 con 10 suicidios, dijo Teresa Belchin, la coordinadora de prevención contra la violencia en el Departamento de Salud de Utah.
De hecho, el número de suicidios en realidad ha disminuido durante los 2 meses finales del 2015 comparado con los 2 meses finales del 2014, dijo. Aunque este artículo es muy positivo hacia los LGBT, comentarios como este pareciera revelar que el autor está tratando de desvincular a la Iglesia a el problema de los suicidios reportados por Montgomery, y de manera indirecta nos está diciendo que en realidad las cosas están bien. Otros prefieren culpar directamente a los jóvenes gays por ser malvados. Esto se dice sin siquiera considerar el hecho de que la inmensa mayoría de jóvenes mormones gays que se matan nunca tuvieron relaciones sexuales homosexuales, heterosexuales, ni de ningún tipo. Simplemente tienen esta atracción, y como no pueden dejar de tenerlas, sienten que son una abominación y prefieren acabar con su vida. Pero es más fácil asumir lo peor y justificar a la Iglesia. De otro modo, lo que los líderes nos dicen de que simplemente vivir el Evangelio uno va a ser feliz y va a poder vencer todas las pruebas, puede llegar a no ser cierto. ¡Y horror! Si la Iglesia no es verdadera, ¿quién nos va a decir cómo vivir? Además, al vivir el Evangelio, uno supuestamente es feliz y conoce la verdadera felicidad, no como el mundo, la edad, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo puede ser que estos jóvenes hayan vivido el Evangelio a full y a pesar de ello hayan sido infelices al punto de matarse? Obviamente tiene que ser que ellos tenían algo mal, ¿no? Que pecaban o que en el fondo eran malvados. No puede ser que la Iglesia hubiera estado equivocada. Estos son algunos de los comentarios en el video en el que Tyler Glenn, cantante de Neon Trees, muestra la foto de 2 jóvenes mormones gay que se suicidaron recientemente. Me gustaría ver cómo Dan Peterson niega esos 2 suicidios. Un tal John Paquito, dijo: "No creo que tenga que ver mucho con la Iglesia. Hay muchas muertes de los mismos casos, creo yo, y el Señor, como enseña, ama al pecador pero aborrece el pecado. Lo podemos leer mucho en la Biblia. Él murió por los pecados de todos los hombres si es que creen en Él y cumplen con sus mandamientos". Y yo le respondí: y bueno, vos decite eso si te hace feliz, pero la razón de esos suicidios es clarísima. Esos jóvenes no pudieron lidiar con la presión que la Iglesia les ponía por cambiar lo que no se puede cambiar. Y Vaquito me respondió: "Supongo que es casi lo mismo con cualquier adicción, una lucha constante para dejarlo, pero Dios no sabe el corazón de cada persona y Él juzgará por nuestras devociones al final". Entonces, ser homosexual, haber nacido con una orientación sexual diferente a la del 90% del resto de la población, es una adicción que debe ser dejada. Me imagino que por eso tanta gente morocha se tiñe el pelo rubio, ¿no? Para dejar de ser adictos al morochismo. Guillermo, un tal Guillermo, opinó lo siguiente en el blog: "El problema del suicidio radica en la falta de felicidad. Jamás vas a ver a una persona feliz suicidarse por ser feliz. El problema de los LGBT es que su conducta es incorrecta y dicha conducta fue definida por Dios como pecaminosa. Si recuerdas, Dios reveló que la maldad nunca fue felicidad. Y también reveló: quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dicho de otra forma, quien sabe hacer lo bueno y hace lo malo es pecado, y como el pecado nunca, N-U-N-C-A, fue felicidad, he ahí el problema. Vemos pues que el problema no son las reglas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por estrictas que éstas les parezca a algunos. El problema realmente está en el pecado. Si los LGBT decidieran dejar de pecar, en pensamiento, palabra, obra u omisión, encontrarían la bendición que Dios da a las personas que se esfuerzan por cumplir los mandamientos del Señor. Es decir, encontrarán paz y tendrán pleno gozo, gozo en abundancia. Y como todos ya sabemos, ninguna persona feliz se suicida, y obviamente tampoco se retira de la Iglesia de Jesucristo solamente para poder pecar, según él tranquilamente en otro lado. La mala noticia para tales personas es que la maldad nunca fue felicidad y por tanto nunca podrán tener la paz y felicidad que ilusamente pretenden, ya que hay una ley irrevocablemente decretada en los cielos desde antes de la fundación del mundo, en la cual se basan todas las bendiciones, y si una persona recibe una bendición, incluyendo la bendición de la felicidad o gozo pleno, es porque ha cumplido la ley bajo la cual esa bendición se otorga. Lamentablemente para los LGBT, ni el gobierno ni el resto de la sociedad les puede ofrecer la cura de su problema y de hecho, más bien se los empeora. El único que puede darles felicidad es Dios, si es que ellos deciden venir a Él y guardar sus mandamientos fielmente,
a como Dios los ha revelado mediante sus profetas, incluyendo José Smith, Brigham Young, etc. No erréis. En 1 Corintios 6 queda bien claro. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios, vemos pues claramente que sí es posible revertir la vida pecaminosa que lleva los LGBT, y ser limpiados y santificados. No erréis, no erréis, no erréis, y absteneos de toda inmundicia para que Dios los sane. A esas alturas ya deberías haber aprendido por tu propia experiencia que la maldad nunca fue felicidad. Le gusta el versito ese. No hay mucho que agregarle a este comentario. Es absurdamente cruel y demuestra una falta de empatía total. Esta persona obviamente no tiene idea lo que es estar tildado, por un lado, por las enseñanzas mormonas de que ser gay es lo mismo que ser una apóstata, al punto de que los hijos de uno ni siquiera pueden formar parte de la iglesia. Y por el otro, haber nacido con una inclinación sexual que por más que uno ore y ruegue, no va a poder dejar de sentirse así. El problema de los LGBT es que su conducta es incorrecta y dicha conducta fue definida por Dios como pecaminosa. Eso asume que las personas homosexuales han tenido relaciones sexuales. Pero como mencioné más arriba, por lo general el joven ni siquiera llega a ese punto. La sola atracción al mismo sexo crea un sentimiento de disonancia cognitiva que es prácticamente imposible de superar. Si la Iglesia aceptara que la homosexualidad es normal, que si una persona nace homosexual, eso quiere decir que es homosexual y punto, y no que tiene atracción al mismo sexo, lo cual desacredita esos sentimientos, y reconoce que esa persona se merece ser feliz junto a alguien que ama, en lugar de exigirles o que se casen con alguien del sexo opuesto. ¿Cómo para entender lo que sería esto? Imagínense si uno, siendo heterosexual, fuera forzado a casarse con alguien de su mismo sexo. No le gustaría. O que sean célibes y que estén solos por el resto de sus vidas. Esa necesidad no es maldad. Es un elemento básico con el que todo el mundo nace y negarle esa necesidad a alguien, de tener una pareja y una familia, es cruel y abusivo y verdaderamente malvado. Si los LGBT dejaran de pecar en pensamiento, palabra, obra u omisión, encontrarían la bendición que Dios da a las personas que se esfuerzan por cumplir los mandamientos del Señor. Aquí esta persona está asumiendo que todos los jóvenes gay que se matan es porque no han intentado, porque se dieron libremente al libertinaje, porque simplemente no tomaron su religión en serio o que no amaban a Dios, cuando la realidad es que los jóvenes que más en serio y de manera más literal toman a la iglesia son los que sufren de mayor depresión. Ninguna persona feliz se suicida y obviamente tampoco se retira de la iglesia de Jesucristo solamente para pecar. La cantidad de juicios hechos en este comentario son increíbles. El mismo Jesucristo, al que esta persona dice seguir, dijo que uno no debe juzgar a los demás, que si uno tiene una viga en su ojo no debe ver la espina en el ojo de los demás, que si uno está libre de pecado que tire la primera piedra. Pero no, gente como Dan Peterson, como este Guillermo y como tantos otros que supuestamente son fieles seguidores de Cristo, prefieren asumir que quienes no piensan como ellos son pecadores, que están fallados y que prefieren ser malvados. Lamentablemente para los LGBT ni el gobierno ni el resto de la sociedad les puede ofrecer la cura al problema. En esto Guillermo tiene razón. No se puede curar algo que no es una enfermedad. Pero la verdad es que los LGBT que no son juzgados, condenados, tratados como ciudadanos de segunda, son más felices. La respuesta no es curarlo. La respuesta es aceptarlos por quienes son. Finalmente Guillermo concluye diciendo que ser homosexual es una inmundicia y que es una maldad y que por eso los LGBT no pueden ser felices. Una profecía autocumplida. Es algo que uno predice y cuando no se cumple, uno fuerza a que se cumpla. Por ejemplo, si por alguna razón yo digo que mi hijo sea estúpido, pero en realidad resulta ser muy inteligente, entonces voy a hacer todo lo posible para que parezca estúpido. Voy a negarle una educación, voy a obligarlo a ver episodios de 2 hombres y medio, voy a pegarle en la cabeza todos los días hasta que se desmaya, etc. Del mismo modo, si yo predico que los homosexuales van a ser infelices, pero resulta que no lo son, voy a hacer todo lo posible para que mi predicción se cumpla.
Si soy una iglesia, voy a rechazarlos a ellos y a sus hijos. Voy a llamarlos apóstatas. Voy a gastar millones de dólares para que no puedan tener los mismos derechos que el resto del mundo, etc. Al final del día, muchos LGBT van a irse de la iglesia y ser realmente felices. Otros van a tragarse el mensaje de la iglesia y van a ser infelices como resultado de tanta práctica homofóbica, haciendo que la profecía se cumpla. La iglesia tiene una película llamada Johnny Lingo, en la que a una muchacha llamada Mahana se le dice constantemente que es fea, y como consecuencia se convence de que es fea. Pero cuando su prometido la trata como una persona hermosa, ella es, en efecto, hermosa. Ergo, si no puedo hacer que los que yo considero malvados sean infelices, voy a asegurarme de que lo sean. Lamentablemente, y a pesar de que la iglesia trata de mostrarse tan progresiva con respecto a los homosexuales, las palabras de los miembros y de los líderes todavía siguen creando una situación tóxica en la que cientos de jóvenes fieles se han visto en la necesidad de quitarse la vida. Dicen que cada vida es sagrada, entonces que dejen de hablar tanto y que lo demuestren. Después de terminar de grabar este programa, la iglesia, esta semana, publicó un sitio web llamado Mormón y Gay, el cual desafortunadamente está solo disponible en inglés. Hace unos meses también publicó un sitio web de prevención del suicidio, básicamente admitiendo que el tema es un problema en la población mormona. El sitio sobre el suicidio incluye números de teléfono en diferentes países de grupos laicos de asistencia contra el suicidio y dice que si uno se siente suicida, por favor busque ayuda. El sitio sobre los homosexuales es una mejora del sitio anterior acerca de los homosexuales. Primero que nada, el sitio viejo se llamaba Gays y Mormones, como diciendo que estas dos cosas son completamente diferentes. Ahora, al llamarlo gay y mormón, pareciera aceptar que uno puede ser las dos cosas. Y antes era un sitio solo, como independiente, ahora es parte de lds.org. El nuevo sitio incluye historias de personas gays que hablan abiertamente sobre lo difícil que es ser gay y un mormón fiel, especialmente cuando uno tiene que estar solo y célibe por el resto de la vida, y hace la distinción entre los términos homosexualidad y atracción al mismo sexo, un término que la iglesia ha estado usando, eso de atracción al mismo sexo, y que en parte continúa usando, y el cual pareciera decir que la homosexualidad es solo una preferencia y no una realidad y parte de la persona. Por eso muchos LGBT no les gusta ese término, atracción al mismo sexo. En inglés sería SSA, Same Sex Attraction. Es un término que la comunidad gay no reconoce, que no le gusta. Como digo, porque no reconoce que ser homosexual es una realidad, sino simplemente una elección. Ahora, estas son las partes positivas del nuevo sitio. Pero aparte de eso, la iglesia sigue diciendo lo de siempre, ¿no? Lo que siempre he dicho, está bien ser gay mientras que uno no haga nada al respecto. El sitio no habla ni hace mención de los transexuales. ¿Está bien ser transexual o no? No se sabe, porque la iglesia nunca ha dicho nada sobre el tema. El sitio también ignora completamente la política de noviembre del año pasado. Algunos piensan que es tal vez muestra de que la iglesia piensa cambiar esa política, no acerca de los niños, pero lo más probable es que simplemente prefieren no hablar del tema porque es tan vergonzoso e inexplicable o indefensible. Si bien el nuevo sitio es un progreso sobre el anterior, básicamente es lo mismo. Y por más que hagan website y que hablen de cómo aman y aceptan a los gays, la cultura de la iglesia es tan tóxica contra los LGBT que, por más que ahora la iglesia intenta mostrarse progresiva y tolerante, una gran parte de sus miembros están absolutamente en contra de la homosexualidad, por más que sea practicada o no. Y el hecho de que los hijos de parejas gays no puedan ser parte de la iglesia por más que los niños y los padres lo quieran, demuestra que la iglesia todavía considera a los LGBT como ciudadanos de segunda. Gracias por escuchar este episodio de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo en Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene alguna pregunta, comentario, queja o hate mail pueden enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com.
Gracias de nuevo por escuchar y hasta la próxima. La música al comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Rodney. La canción previa a esta es Lo ora el profeta por Lex de Acevedo y esta es la versión de la banda Rooster del himno de la primaria Palomitas de Maíz.